Se me fue el rollo. ¿En el 2? ¿En cuál me dijo? Ese es el 4. Ah, ok. A ver, entonces. Una disolución tenemos masa. A ver, vamos a analizarlo. Bueno, datos. Tenemos masa. Ay, no, masa sí la tenemos. 30 gramos. Tenemos, bueno, es una proteína. Tenemos volumen, 1 litro. Tenemos una presión osmótica. El pi, no me acuerdo si encuentro el símbolo de pi. Símbolo. Ahí está el pi. De 9.4 milímetros de mercurio. Temperatura 25 grados centígrados. Ok, entonces pasamos los 25 a Kelvin, 298.15 Kelvin. Pasamos los milímetros de mercurio a atmósferas. Entonces sería eso entre 760. Vamos a ver. 9.4 entre 760. 0.01. 2368. ¿Sí lo convirtió en atmósfera, señorita? Sí, profe. Y pues la ecuación es... ¿Dónde tengo las ecuaciones? ¿Dónde tengo las ecuaciones? Bueno, no sé dónde tengo las ecuaciones. Entonces, a ver, déjenme me acuerdo. Pi es igual, PV es igual a N por R, U por T entre volumen. Pi es igual a... bueno, en este caso, perdón, ya tenemos pi. Entonces de aquí tenemos que despejar moles. Por lo tanto, moles es igual a pi, que es presión osmótica, por volumen entre RU por T. Entonces, sustituimos 0.01238 atmósferas. Ay, no se entra. Por. Así tiene el despeje, señorita. 1 litro. Sí. Entre 0.08205 atmósfera por litro entre mol por Kelvin. Multiplica a la T. ¿Cuál es la T? 298. Bueno, aquí le ponemos corchetes. Uy, mi espalda. Moles es igual a... Bueno, resolvemos entre 0.08205 por 298.15. 5.05, 592 por 10 a la menos 4. Debe dar mol, vamos a ver si es cierto que nos da mol. Litro se mira con litro. Atmósfera con atmósfera. Kelvin con Kelvin, porque aquí me faltó el Kelvin. Bueno, sí da mol. Ahora nos piden peso molecular. Entonces, N es igual a masa entre peso molecular. Despejamos. ¿Qué nos piden? Peso molecular. Entonces,
Peso molecular es igual. Masa entre número de moles es igual a 30 gramos entre ese numerote que tenemos ahí. Uy, no. Eso no es. Así que lo voy a copiar. Igual. Pues me sigue dando, señorita. A ver, ya checo qué diferente tenemos. No sé, a lo mejor se me está pasando algo. Digo, me varía por decimales, ¿no? Bueno, por poquito. Bueno, no ni tampoco. Por 40. Pero pues con el número tan grande, pues no es tanta la diferencia. Es que yo en vez de dividir multipliqué el número de moles por la masa. Pues se equivocó en el despeje entonces. Ajá. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda con la actividad número 8? ¿Alguna otra pregunta con la actividad número 8, muchachos? No, profe. Muy bien, pues entonces... disculpen. Con eso cerramos lo que es la actividad número 8 de presión osmótica y material clase. ¿Por qué no lo tenía guardado? Bueno, total, no pasa nada. Y nos brincamos al siguiente tema. Seguimos viendo lo que son propiedades coligativas de las soluciones no iónicas o no electrolíticas. Recuerden que una solución o la clasificación que realizamos es en cuanto a si un soluto al momento que se disuelve en un solvente y por lo tanto forma una solución, si este soluto pues genera o se transforma en iones, es decir, bueno, no se transforma, se disocia o se separa en iones, sería la palabra adecuada. Entonces ahorita estamos analizando puras sustancias que no se separan en iones. Y vamos a ver la cuarta propiedad coligativa, recordando asimismo que las propiedades coligativas son aquellas que modifican las propiedades del solvente en función de la cantidad de moléculas presentes. Ya analizamos lo que es aumento de punto de ebullición, ya analizamos lo que es disminución de punto de congelación, analizamos lo que es la presión osmótica y ahora vamos a checar lo que es la presión de vapor. Esta presión de vapor lo vieron en termodinámica también como lo que es la presión de saturación o lo que es la región de saturación. Si nos acordamos de que viene mucho en las tablas termodinámicas, en la tabla, si utilizamos las tablas del Cengel, son la tabla A4 y A5 para agua, que es donde vienen las condiciones, la temperatura y la presión a la que se produce la saturación, que es decir, cuando la molécula, en este caso el agua, porque era la tabla del agua, la A4 y la A5 del Cengel, cuando el agua, digamos, está saturada, de ahí su nombre, o llena o saturada de energía, y por lo tanto está por cambiar de fase, es decir, por vaporizarse, por gasificarse. Esto es lo que conocemos como este proceso de saturación. También, perdón, también conocido como... Un segundito. Perdón. También, bueno, en este caso lo que vamos a conocer como la presión de vapor. Ahora, el solvente puro, en este caso, por ejemplo, el agua, si seguimos con el ejemplo de las tablas termodinámicas, específicamente la tabla A4 y A5 de las tablas termodinámicas del Cengel, pues en esas tablas se analiza solamente el comportamiento del fluido solo, es decir, del agua sola, no tiene ninguna mezcla, ningún soluto, obviamente, o sea, no es una solución, es el puro solvente, lo que aquí vemos como el solvente puro. Entonces, ese es el valor que tenemos y ese valor se ve modificado
por la adición de un soluto, que al final de cuentas es la definición de lo que es una propiedad coligativa, que es modificar la propiedad del solvente añadiéndole lo que es un soluto. Entonces, en este caso, analizamos lo que es la presión de vapor. Señorita Caballero, ¿anda por ahí? Sí, profe. ¿Nos ayuda, por favor? Sí, profe. La presión de vapor corresponde... Guarda silencio. La presión de vapor corresponde a la presión que ejercen las moléculas de un líquido para vencer la presión atmosférica y poder escapar en forma de vapor. Esta presión depende de las interacciones que se dan entre las moléculas del líquido. La presión de vapor disminuye en razón directa al número de partículas de soluto disueltas en una solución, fracción molar, según la ley de Raoult. Raúl, exacto. Muy bien, gracias, señorita Caballero. Bien, entonces tenemos, primero, esta presión de vapor es lo que nosotros podemos equiparar o hacer equivalente a lo que es la presión de saturación, como les mencionaba previamente. Ahora, este es el valor máximo, o sea, el solvente puro tiene un valor mayor o el valor más alto a esa temperatura, y esta presión de vapor va a ir disminuyendo en función de la adición de soluto. ¿Cuál es el limitante de este principio? Pues obviamente que es una solución ya que no se le pueda disolver más soluto. O sea, no es infinita la cantidad de soluto que se puede disolver. ¿Por qué? Porque pasaría a ser una solución no diluida, pasaría a ser una dilución concentrada y ya no se disolvería, por decirlo así. Por lo tanto, ya no formaría una solución homogénea. Entonces, esta cantidad de soluto se mide en función de lo que es la fracción molar, que es un principio o es una forma de medir concentraciones. Específicamente es un porcentaje mol-mol. No sé si se acuerdan de cuando al inicio de lo que es el semestre que vimos ese pequeño repaso de unidades de concentración, teníamos una que es muy utilizada, que es el porcentaje masa-masa. Masa absoluto sobre masa total. La fracción molar es algo parecido, pero en lugar de hablar de masa, pues habla de moles. Una fracción molar pudiéramos denominarlo también un porcentaje mol de soluto entre moles totales de lo que sea la solución. Entonces, esta es la siguiente propiedad coligativa, bueno, la última propiedad coligativa que vamos a analizar. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Primero, la fracción molar, si no nos acordamos, fracción molar, que la vamos a abreviar con una X, es igual a moles de soluto entre mol de solución. Es decir, en fórmula, X es igual a moles de soluto entre moles de solución. No me acuerdo si le subí la tabla también. Déjenme ver si le subí la tabla también. Así está, tablas de Antoine. Entonces, ahora, presión de vapor de la solución, lo vamos a abreviar así. Bueno, no va a caber. Bueno, mejor pongo la fórmula y abajo defino. Ok, presión vapor solución es igual a presión, ¿cómo se pone bolita? Ahí está, menos la caída de la presión de vapor. Uy. ¿Dónde? Presión vapor solución.
Entonces tenemos ahí, la primera ecuación que tenemos es la de fracción mol, acordándonos. Esta sería la ecuación, fracción mol del compuesto fulanito, o sea, el compuesto que estemos analizando. Bueno, en este caso sería fracción mol del soluto. Es igual a moles del soluto entre el número de moles de la solución. ¿Sí? Entonces, esa expresión probablemente alguna vez anteriormente ya la habían trabajado, lo que es la fracción molar. Esa será la primera ecuación que hay que llevar al formulario. La segunda ecuación es la de presión de vapor de la solución, que recuerden que la solución pues es ya la mezcla de tanto soluto como solvente, o solutos más solvente, y es igual a la presión de vapor del solvente puro, es decir, si estamos hablando de una solución acuosa, pues sería la del agua solita. Esta presión de vapor del solvente puro es análoga a lo que es la presión de saturación, que en termodinámica generalmente se abrevia como PSAT. Y lo que es el triangulito P, pues es la caída en la presión de vapor. ¿A qué se debe la caída de esta presión de vapor? Pues a la adición de soluto. Entonces, esta sería la segunda ecuación. Si lo están anotando, anótenlo para ahorita pasar a las siguientes dos ecuaciones. ¿Alguien está anotando todavía para esperarlo? ¿O ya me brinco al siguiente? Bien, entonces, ahora, caída en la presión de vapor. Bueno, por ejemplo, primero pongo la fórmula y luego defino, más fácil. Símbolo. Entonces tenemos la tercera ecuación, es la ecuación que vamos a aplicar para encontrar la caída en la presión de vapor, que es solamente asociando la presión de vapor del solvente puro, que lo abreviamos como la P bolita, y lo vamos a multiplicar por lo que es la fracción mol del soluto, que lo vamos a abreviar como la X2 o fracción mol del soluto. ¿Por qué le agregamos el 2? El 2 hace referencia, bueno, este subíndice 2 vamos a hacer referencia a lo que es la fracción mol de soluto. Y si habláramos del 1, sería la fracción mol del solvente. Obviamente partiendo de que estamos analizando soluciones binarias. Es decir, soluciones formadas por dos moléculas, un solvente y un soluto. Por ejemplo, si dijéramos vamos a disolver 1 gramo de azúcar en 100 mililitros de agua, entonces tenemos una solución binaria donde tenemos un solvente, que en este hipotético ejemplo es el agua, y un soluto, que es, en dicho hipotético ejemplo sería pues el azúcar. Bien, anótenlo si lo están haciendo, y ahorita para brincarnos a la última ecuación.
Ya, profe. Entonces, la última ecuación es la ecuación se llama ecuación de Antoine. Y es logaritmo base de 10 de la p bolita es igual a menos, si mal no recuerdo, b entre p más c. Esta ecuación de Antoine la podemos ver en la tabla que le subí yo a plataforma. Déjenme la ver, aquí está. Ustedes en plataforma tienen esta tabla. Ahora, vienen tres conceptos. La que vamos a utilizar o la información que vamos a utilizar es la parte que viene hasta abajo. Bueno, digamos lo que es lo que dice como la tabla 3. Esa ecuación que yo les escribí es esta que está aquí. Sí, que el logaritmo de p bolita, bueno, en el caso nosotros estamos definiendo como p bolita, pero como les comentaba, es lo mismo que presión de saturación. Es igual a A, B y C, que son constantes. Aquí están, constantes de Antoine. Aquí están A, B y C. ¿Cómo se utiliza esta tabla? En la primera columna tenemos lo que son las sustancias. Digamos, aquí van los solventes. Recuerden que todas las propiedades causativas lo que modifica son las propiedades del solvente. Por lo tanto, en este caso, estos serían los solventes. Si en un ejercicio tenemos dos de estas sustancias, o sea, podemos tener dos o más de estas sustancias, pero al final de cuentas, una es la que tiene que ser el solvente y el resto pues sería soluto. Entonces, en este caso tenemos que identificar o ubicar primero cuál es el solvente. Ya que identificamos el solvente, pues esos serán sus valores de A, B y C. Luego nos dan lo que es un volumen molar, que nosotros creo que no lo vamos a ocupar, y sería el rango de temperatura. El rango de temperatura, ¿en qué nos va a funcionar o en qué lo vamos a ocupar? En aquellas sustancias, por ejemplo, el etanol y el propanol. Entonces, por ejemplo, en el etanol tenemos dos filas de etanol o dos valores de etanol. ¿Cómo sabemos cuál utilizar? Pues dependiendo la temperatura a la que tengamos nuestro ejercicio. En ambos casos, los dos etanoles tenemos, el primero no es, el primero es del cloroformo. Tenemos dos etanoles. La diferencia entre ambos es la temperatura a la que aplica. Entonces, dependiendo a qué temperatura tenemos la sustancia o el ejemplo, pues sería escoger cuál de los dos datos vamos a utilizar. Ya que identificamos cuál vamos a utilizar, pues de aquí sacamos A, B y C. Y la T es temperatura. Ahora, ojo, esto es algo que en ocasiones podemos confundirnos. Sí, esta tabla pueden encontrar ustedes en otra fuente bibliográfica, o en este caso ahorita en internet, pueden encontrar la misma tabla, pero con valores distintos. ¿A qué me refiero con valores distintos? Que estos numeritos de A, B y C sean diferentes. Por ejemplo, me ha tocado que encuentran la del agua y no vienen estos valores, vienen otros. No significa que esté mal. Lo único que tenemos que tener cuidado es, bueno, o saber esto que está aquí, las unidades. Estos valores los vamos a utilizar para que la temperatura, perdón, para que la presión nos arroje en torr, que es la unidad Torricelli, que es la misma que milímetros de mercurio. Entonces, el resultado de esta ecuación nos va a arrojar en milímetros de mercurio. Y la temperatura, a diferencia de casi todos los ejemplos que siempre la pasamos a Kelvin, para utilizar esta tabla en específico, la temperatura se deja en centígrados porque aquí no lo está especificando. Puede ser que en internet, en otra fuente, nos encontremos una tablita donde la temperatura se mete en Kelvin y la presión a lo mejor nos las da en kilopascales, o se mete en Rankine, nos da en PSI, etc. Entonces, si ustedes utilizan alguna otra fuente, o sea, otra tablita, solamente hay que tener cuidado y hay que ver en qué unidades nos va a arrojar el resultado. O sea, no pasa nada, simplemente el resultado pues, es convertible a la unidad que nos interese en debido momento. Entonces, repito, si utilizamos esta tabla, que es la que yo les subí a plataforma, significa que la temperatura la vamos a introducir en grados centígrados y el resultado de la presión de saturación, que es lo mismo que la P bolita, como lo estamos manejando, pues nos va a arrojar en torricelis, que es lo mismo que milímetros de mercurio. Entonces, esta misma ecuación es la que yo les anoté ahorita en el material.
Es esta que está aquí. Yo aquí voy a poner A, B, C, constantes de Antoine. Y vamos a sacar de la tabla. Entonces, P bolita nos va a arrojar en milímetros de mercurio, que es lo mismo que Torricellis, y temperatura la vamos a meter en grados centígrados. Ojo, y repito esto, puntualizo. ¿Por qué vamos a utilizar estas unidades? Porque son las unidades para la tabla que vamos a utilizar. Si alguien encuentra o quiere utilizar una tabla con otras unidades, adelante. No hay ningún problema. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Repito, esa cuestión está también en la tabla, ¿no? ¿Alguien que esté anotando para esperarlo? Si no, pues ya para brincarnos a los ejercicios. Sí. Muy bien, pues entonces esas ecuaciones pues van al formulario y pues con esto pues nos vamos a la actividad número 9. Bien, entonces, bueno, igual ya se nos va a acabar el tiempo en Zoom. Nos desconectamos, tomamos el break de la clase y nos conectamos de nuevo ahorita a las 12, perdón, a las 11:20, ¿eh? Tomamos 10 minutos de